Isela Cancino Esparza. En el puesto 5, José Armando Rivera Zapata y Luis Gerardo Regalado Castillo. En el puesto 6, Maite Linet Reyes Martínez y Nora Denisa Marripa Martínez. En el puesto 7, Juan Paulo Monreal Tristán y Cristian Israel Díaz Esparza Aguilar. En la posición número 8, María del Rocío Montejano Castro y Ofelia Herrera Delgado. En el puesto número 9, Enrique Ignacio Mena Cuellar y Edgardo Emanuel Barragán Arellano. En el número 10, Lilia Delia Sánchez Andrade y Denise Martínez Narváez. En el número 11, Eulalio Alejandro Arechar Castrellón y Donato Martínez Martínez. En el puesto 12, Diana Elizabeth Briones Sánchez y Miriam Arellano Galván. Tercero, notifíquese y publíquese en los términos de los artículos 311 y 312 de la Ley Electoral vigente en el Estado la presente resolución para los efectos legales correspondientes. Es cuanto, consejera presidenta. Muchas gracias, señor secretario. A consideración del Pleno. En caso de no haber ninguna observación, agradeceré tomar la votación correspondiente, señor secretario. Bien, preguntaría entonces a los consejeros electorales el sentido de su voto. Consejero José Martín Fernando Fazmora. A favor. Consejera Denise Adriana Porras Guerrero. A favor. Consejero Rodolfo Jorge Aguilar Gallegos. A favor. Consejera Claudia Josefina Contreras Páez. A favor. Consejera Cecilia Eugenia Mit Mendizábal. De acuerdo. Consejera Silvia del Carmen Martínez Méndez. De acuerdo. Consejera Presidenta Laurelena Fonseca Leal. De acuerdo. En consecuencia, se aprueba por unanimidad. Muchas gracias, señor secretario. Pasamos entonces al siguiente numeral del orden del día, que corresponde a la presentación, discusión y aprobación en su caso del proyecto de dictamen relativo a la lista de candidatos a diputados por el principio de representación proporcional del Partido Movimiento Ciudadano, conforme a lo dispuesto por los artículos 289, 307 y 309 de la Ley Electoral del Estado, para lo cual cedo nuevamente el micrófono al secretario ejecutivo. Bien, si no hubiera objeción, se desarrollaría bajo la misma dinámica de los puntos anteriores, para lo cual señalo que el Partido Movimiento Ciudadano presentó a las 21 horas del día 27 de marzo del presente año su solicitud de registro de su lista de candidatos a diputados por el principio de representación proporcional, de conformidad con lo siguiente: en los cargos de propietario y suplente respectivamente, en el puesto 1, Lucila Nava Piña e Irma Guadalupe Pantoja García. En el puesto 2, Sandro Ezequiel Villamelgarejo y Jesús Guadalupe Uresti Vargas. En el puesto 3, Gabriela García Montes Pérez y Gabriela Saraí Ontiveros Pereira. En el puesto 4, Juan Antonio Báez Pérez y Jafet Pérez Flores. En el puesto 5, Bertalicia Gutiérrez Gutiérrez y Cristina Elizabeth Lares Santos. En el puesto 6, Óscar Enrique Hernández González y Héctor Manuel Hurtado González. Asimismo, acompañó la diversa documentación a que hace referencia a la ley electoral de cada uno de los candidatos que postula. Al respecto, también señalar que dicho partido político no fue requerido para que subsanara ninguna omisión, ya que durante la revisión de la documentación que presentó no se detectó que haya sido omiso en alguno de los requisitos señalados por la ley, motivo por el cual se proponen los siguientes resolutivos. Primero, este Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana resulta competente para resolver la solicitud de registro de la lista de candidatos a diputados por el principio de representación proporcional que propone el Partido Movimiento Ciudadano. Segundo, es procedente el registro formal y definitivo de la lista de candidatos a diputados por el principio de representación proporcional propuestos por el Partido Movimiento Ciudadano para contender en el proceso de elección de diputados que integrarán la 61ª legislatura del Honorable Congreso del Estado, cuya jornada electoral se efectuará el domingo 7 de junio del año 2015, misma que queda integrada de la siguiente manera: en los cargos de propietario y suplente respectivamente, en el puesto 1, Lucila Nava Piña e Irma Guadalupe Pantoja García. En el puesto 2, Sandro Ezequiel Villamelgarejo y Jesús Guadalupe Uresti Vargas. En el puesto 3, Gabriela García Montes Pérez y Gabriela Saraí Ontiveros Pereira.
En la posición 4, Juan Antonio Báez Pérez y Jafet Pérez Flores. En la posición 5, Bertalicia Gutiérrez Gutiérrez y Cristina Elizabeth Lares Santos. En la posición 6, Óscar Enrique Hernández González y Héctor Manuel Hurtado González. Tercero, con fundamento en los artículos 311 y 312 de la Ley Electoral vigente en el Estado, publíquese por una sola ocasión en el Periódico Oficial del Estado el presente dictamen de registro. Al igual, en las comisiones distritales electorales y comités municipales electorales deberán publicar en estrados y difundir las citadas listas en los sitios de fácil y concurrido acceso al público. Sería todo, consejera presidenta. Muchas gracias, señor secretario. A consideración del Pleno. De no haber ninguna observación, agradeceré tomar la votación correspondiente. Bien, preguntaría entonces a los consejeros electorales el sentido de su voto con el dictamen aquí presentado. Consejero José Martín Fernando Faz Mora. A favor. Consejera Denise Adriana Porras Guerrero. A favor. Consejero Rodolfo Jorge Aguilar Gallegos. A favor. Consejera Claudia Josefina Contreras Páez. De acuerdo. Consejera Cecilia Eugenia Mit Mendizábal. De acuerdo. Consejera Silvia del Carmen Martínez Méndez. De acuerdo. Consejera Presidenta Laura Elena Fonseca Leal. De acuerdo. En consecuencia, se aprueba por unanimidad. Muchas gracias, señor secretario. Pasamos entonces al noveno numeral del orden del día, que corresponde a la presentación, discusión y aprobación en su caso del proyecto de dictamen relativo a la lista de candidatos a diputados por el principio de representación proporcional del Partido Nueva Alianza, conforme a lo dispuesto por los artículos 289, 307 y 309 de la Ley Electoral del Estado. Señor secretario, tiene el uso de la voz. Con su permiso, consejera presidenta, se seguiría, si no hubiera objeción por los integrantes de este pleno, la misma mecánica para abordar el presente punto. El partido político Nueva Alianza presentó a las 23 horas del día 27 de marzo del año 2015 su solicitud de registro de su lista de candidatos a diputados por el principio de representación proporcional, misma que la integró de la siguiente forma: en los cargos de propietario y suplente respectivamente. En la posición número 1, José Ricardo García Melo y Rubén Magdaleno Contreras. En el puesto 2, Marta Barajas García y Margarita Tobar Milán. En el puesto 3, Jesús Ernesto de la Maza Jiménez y J. Isabel Pozos Gerber. En el puesto 4, María Eloísa Landaverde Trejo y María Ángela Mejía Bustos. En el puesto 5, Ruperto Contreras Mora y J. Trinidad Valleza García. En el puesto 6, María Eugenia Vilet Castro y Adriana Carrión Rangel. En el puesto 7, Raúl Rangel Hernández y Miguel Ángel Hernández Aguilar. En el puesto 8, Alma Lorena Vázquez y Fuentes y Teresa Hernández Plasencia. En el puesto 9, Jerónimo de la Rosa de León y Alberto Rangel Hernández. En el puesto 10, Rebeca Ávila García y Agustina Ponce Gómez. En el puesto 11, Francisco Javier Herrera y Rogelio Mesa Martínez. En el puesto 12, Luz María Patiño Cuevas y Cecilia Patiño Cuevas. Al efecto, dicho partido político acompañó a su solicitud de registro la diversa documentación de cada uno de sus candidatos para acreditar los requisitos de elegibilidad que señala nuestra ley electoral. Dicha solicitud fue presentada dentro del plazo establecido en el artículo 289 de la ley electoral. Quinto, verificada la documentación que se adjuntó a la solicitud de registro, se detectaron las omisiones en la información y documentación presentada, como a continuación se expone, de diversos candidatos, ¿verdad?, en las fórmulas primero, tercero, séptimo, 11º y 12º lugares. No presentaron escrito bajo protesta de decir verdad, de no contar con antecedentes penales y copia certificada del acta de asamblea del partido postulante en que hayan sido elegidos como candidatos. También en la fórmula de candidatos propietario y suplente en el lugar número 2 se detectó que no habían presentado la manifestación bajo protesta de decir verdad de no contar con antecedentes penales, así como la copia del acta de la asamblea mediante el cual fueron elegidos. Y en lo relativo a la candidata suplente se omitió la expresión efectiva e ininterrumpida en la constancia de domicilio. En la siguiente fórmula, la del número 4, se detectó diversa omisión
relativa a copia certificada del acta de nacimiento, constancia de no antecedentes penales. También en la fórmula número 5 se detectó alguna omisión, así como diversas manifestaciones que omitió el candidato. En el lugar número 6, de la misma forma, también se detectaron algunas omisiones presentadas en la presentación del expediente, así como en la fórmula octava, novena y décima. Ante tales irregularidades, con fundamento en el artículo 309, dicho partido político fue requerido mediante el oficio 790/2015 a fin de que en un término no mayor a 72 horas subsanara las omisiones en que había incurrido. Sexto, con fecha 2 de abril del 2015, el partido Nueva Alianza dio cabal cumplimiento a las omisiones. Asimismo, se hace constar que en la misma fecha se recibió en oficialidad de partes de este Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana el escrito signado por la profesora Luisela Gallardo García en su carácter de coordinador ejecutivo político electoral del Comité de Dirección Estatal del Partido Nueva Alianza, quien solicitó la sustitución de la candidata a sexto diputado suplente de representación proporcional en la planilla de representación proporcional, proponiendo la sustitución de la ciudadana Adriana Carrión Rangel como sexto diputado suplente y en su lugar solicitando el registro de Marcela Serna Hernández como sexto diputado suplente.